El Apertura 2023 ya comenzó, 18 equipos buscando el tan ansiado título, así que hoy vamos a repasar el valor de cada una de las plantillas y sus jugadores más caros. Decir que repasaremos del equipo con la plantilla más barata a la plantilla más cara según Transfer Market, y que algunos valores pueden cambiar estos días, ya que el mercado sigue abierto. El equipo con la plantilla más barata es el Puebla, con un valor total de 25 millones de euros, 31 jugadores en la plantilla con promedio de edad de 27 años y con 11 extranjeros. Sus jugadores más caros son el mediocampista uruguayo de 26 años Facundo Waller, con un valor de 2 millones y medio de euros, el mediocampista brasileño de 27 años Gustavo Ferrares con un valor de 2 millones de euros y el defensa uruguayo de 29 años Gastón Silva con un valor de 1.800.000 euros. Querétaro, con un valor de 25.100.000 euros, es la segunda plantilla más barata, 32 jugadores con promedio de edad de 28 años y con 3 extranjeros. Sus jugadores más caros son el defensa uruguayo de 25 años Emanuel Gularte con un valor de 3 millones de euros, el mediocampista ecuatoriano de 26 años Jordan Sierra con un valor de 2 millones de euros y el mediocampista argentino de 32 años Federico Leartora con valor de 1.700.000 euros. La tercera plantilla más barata es la del Atlético de San Luis, con un valor total de 26.400.000 euros, 23 jugadores con promedio de edad de 27 años y con 7 extranjeros. Sus jugadores más caros son el defensa español de 29 años Unai Bilbao y el mediocampista brasileño de 29 años Rodrigo Dourado con un valor de 3 millones de euros y el defensa mexicano de 28 años Ricardo Chávez con un valor de 2 millones de euros. En lugar 15 está Necaxa con un valor total de plantilla de 27.900.000 euros, 26 jugadores con promedio de edad de 24 años y con 8 extranjeros. Sus jugadores más caros son el portero argentino de 28 años Ezequiel Unzain con un valor de 4 millones de euros, el defensa uruguayo de 24 años Agustín Oliveros con valor de 3 millones de euros y el defensa mexicano de 27 años Alexis Peña con valor de 2.800.000 euros. Con un valor total de 29.500.000 euros, Juárez se ubica en el puesto 14, plantilla de 28 jugadores con promedio de edad de 27 años y con 7 extranjeros. Sus jugadores más caros son el defensa uruguayo de 27 años Manuel Castro con un valor de 3 millones de euros, el delantero argentino de 23 años Agustín Ursi también con valor de 3 millones de euros y el mediocampista mexicano de 29 años Javier Salas con un valor de 1.800.000 euros. Mazatlán en lugar 13 con plantilla con un valor total de 33.500.000 euros, 27 jugadores con promedio de edad de 27 años y con 11 extranjeros. Sus jugadores más caros son el defensa uruguayo de 28 años Lucas Meroya con un valor de 4.500.000 euros, el mediocampista colombiano de 26 años Nicolás Benedetti con un valor de 3.500.000 euros y el mediocampista mexicano de 23 años Roberto Meraz con valor de 2.500.000 euros. En el puesto 2 está Tijuana, plantilla con un valor total de 33.800.000 euros, 26 jugadores con promedio de edad de 27 años y con 11 extranjeros. Sus jugadores más caros son el delantero paraguayo de 30 años Carlos González y el defensa chileno de 24 años Nicolás Díaz con un valor de 3 millones de euros y el delantero argentino de 26 años Lucas Rodríguez con un valor de 2.800.000 euros. Con un valor total de 35.500.000 euros, Atlas se ubica en el puesto 11, con plantilla de 23 jugadores con promedio de edad de 27 años y con 8 extranjeros. Sus jugadores más caros son el delantero uruguayo de 29 años Brian Lozano con valor de 4 millones y medio de euros y los mediocampistas mexicanos Osiel Herrera de 22 años y Jeremy Márquez de 23 años con un valor de 3 millones y medio de euros. Entramos al top 10 con Pumas, con plantilla con un valor total de 36.900.000 euros, 25 jugadores con promedio de edad de 27 años y con 11 extranjeros. Sus jugadores más caros son el defensa brasileño de 26 años Nathan Silva con valor de 6 millones de euros, el delantero argentino de 28 años Juan Dineno con valor de 4 millones y medio de euros y el delantero argentino de 27 años Gustavo Del Prete con un valor de 3 millones de euros. Con valor total de 49.800.000 euros, Pachuca se ubica en el puesto 9, con plantilla de 29 jugadores con promedio de edad de 24 años y con 10 extranjeros. Sus jugadores más caros son los mediocampistas mexicanos Luis Chávez de 27 años y Eric Sánchez de 23 años con un valor de 8 millones de euros y Eduardo López con un valor de 5 millones de euros. En el puesto 8 está Cruz Azul, con plantilla con un valor total de 44.900.000 euros, 22 jugadores con promedio de edad de 25 años y con 9 extranjeros. Sus jugadores más caros son el mediocampista mexicano de 26 años Carlos Rodríguez con un valor de 8 millones de euros, el defensa paraguayo de 27 años Juan Escobar con valor de 5 millones de euros
y el mediocampista mexicano de 23 años, Eric Lira, con un valor de 4,5 millones de euros. Toluca en séptimo puesto con un valor total de su plantilla de 50.100.000 euros, 26 jugadores con promedio de edad de 27 años y con 9 extranjeros. Sus jugadores más caros son el delantero uruguayo de 23 años Maximiliano Araujo con un valor de 8.500.000 euros, el mediocampista chileno de 29 años Claudio Baeza con un valor de 5,5 millones de euros y el mediocampista mexicano de 22 años Marcel Ruiz con un valor de 5 millones de euros. Con valor total de 51.700.000 euros, León se ubica en el séptimo puesto, con plantilla de 29 jugadores con promedio de edad de 27 años y con 11 extranjeros. Sus jugadores más caros son el delantero chileno de 25 años Víctor Dávila con un valor de 5,5 millones de euros, el defensa argentino de 25 años Adonis Frías con un valor de 4,5 millones de euros y el mediocampista mexicano de 20 años Fidel Ambriz con valor de 4 millones de euros. Santos, con plantilla de un valor total de 60.400.000 euros, es la quinta plantilla más cara, 27 jugadores con promedio de edad de 25 años y con 8 extranjeros. Sus jugadores más caros son el defensa ecuatoriano de 25 años Frix Torres con un valor de 6 millones de euros, el delantero argentino de 26 años Juan Bruneta con un valor de 5.500.000 euros y el portero mexicano de 27 años Carlos Acevedo con un valor de 5 millones de euros. La cuarta plantilla más cara es la de Monterrey, con un valor total de 66.700.000 euros, plantilla con 25 jugadores con promedio de edad de 27 años y con 8 extranjeros. Sus jugadores más caros son el delantero mexicano de 28 años Arturo González con un valor de 7 millones de euros, el mediocampista mexicano de 28 años Luis Romo con un valor de 6,5 millones de euros y el defensa mexicano de 21 años Víctor Guzmán con valor de 6 millones de euros. Con un valor total de 68 millones de euros, Chivas tiene la tercera plantilla más cara, 26 jugadores con promedio de edad de 27 años y sin extranjeros. Sus jugadores más caros son el delantero mexicano de 25 años Alexis Vega con valor de 7,5 millones de euros y los mediocampistas mexicanos de 28 años Víctor Guzmán con un valor de 7 millones de euros y Eric Gutiérrez con valor de 6 millones de euros. Tigres es la segunda plantilla más cara con un valor total de 69.100.000 euros, 27 jugadores con promedio de edad de 28 años y con 11 extranjeros. Sus jugadores más caros son el mediocampista uruguayo de 28 años Fernando Gorrearán con un valor de 9 millones de euros, el defensa brasileño de 28 años Samir Caetano con un valor de 7 millones de euros y el defensa mexicano de 25 años Jesús Angulo con un valor de 7 millones de euros. Finalmente el equipo con la plantilla más cara del torneo es América, con un valor total de 84.300.000 euros, 26 jugadores con promedio de edad de 26 años y con 9 extranjeros. Sus jugadores más caros son el delantero colombiano de 26 años Julián Quiñones con un valor de 9 millones de euros, el mediocampista español de 26 años Álvaro Fidalgo con un valor de 7 millones de euros y el defensa mexicano de 24 años Kevin Álvarez con un valor de 7 millones de euros. Eso es todo por el video de hoy. Comenta quién crees que será el campeón de este torneo, dale like al video y suscríbete al canal.